Amén. Gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor, y por este momento, Señor. Ahora pedimos que nos des sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para poder, Señor, oh Dios, discernir y entender tu palabra, Padre. También por aquellos, Señor, oh Dios, que han de escuchar esta palabra, Señor, sean también abiertos sus ojos para que podamos ver tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que Dios creó un hombre con su imagen y semejanza para que lo expresara, para que lo representara y ejerciera dominio sobre todas las cosas. La intención de Dios al otorgar tal dominio al hombre, uno, es someter, subyugar a su enemigo, Satanás, que se rebeló contra Dios. Dos, recobrar la tierra para sí, la cual ha sido usurpada por Satanás. Es decir, Satanás es el ladrón. Es ladrón. Satanás se ha adueñado de lo que no le pertenece, la tierra. Entonces, para eso fue creado el hombre, para expresar y ejercer dominio, recobrar la tierra para sí, la cual ha sido usurpada por Satanás. 3. Que la autoridad de Dios fuese ejercida sobre la tierra a fin de que el reino de Dios viniese a la tierra. La voluntad de Dios se cumpliese en la tierra y la gloria de Dios se manifestase aquí en la tierra. Esto fue la oración de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 6, en el verso 10. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, en el verso 10 del Evangelio de San Mateo. Dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la oración por la cual el Señor está orando, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Esto es muy importante para que nosotros veamos para qué nosotros fuimos creados, con qué propósito Dios nos creó. Entonces, Dios nos ha creado para que ejerzamos la autoridad de Dios sobre esta tierra a fin de que el reino de Dios viniese a la tierra. La voluntad de Dios se cumpliese en la tierra y la gloria de Dios se manifieste aquí en la tierra. La intención de Dios era que el hombre expresara a Dios en su imagen y representara a Dios con su dominio. Pero esto no se cumplió en Adán, el primer hombre. Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 45. El viejo hombre, Romanos 6:6, no se cumplió en este hombre, sino en Cristo, el segundo hombre. Primera de Corintios 15:47 verso.
El nuevo hombre, Efesios 2:15, el cual comprende a Cristo mismo como cabeza y a la iglesia como su cuerpo. La intención de Dios se cumple plenamente en los creyentes y se va a cumplir en los creyentes vencedores. Entonces vemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio la autoridad, le dio el mandato de señorear al hombre a nuestra imagen. Señorear significa tener autoridad para gobernar y establecer un reino. También significa tener un reino como esfera en la cual ejercer autoridad. Al hombre se le dio dominio sobre todas las cosas. Recuerde la palabra imagen y señorear. El hombre debe señorear sobre los mares. Los mares son la morada de los demonios. Sobre todos los seres del aire. El hombre debe señorear sobre todos los seres que vuelan por el aire donde está Satanás y sus ángeles. Efesios capítulo 2 en el verso 2. Efesios capítulo 2 en el verso 2 de Efesios. Dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 6 en el verso 12. 6, 12 del mismo libro. 6, 12. Dice en Efesios en el capítulo 6 en el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces existen potestades malignas en los aires, con Satanás como cabeza. Aquí en Efesios 2:2 describe a Satanás como príncipe de las potestades del aire. El hombre debe señorear sobre todo lo que hay en la tierra y sobre el campo. Todas las actividades de Satanás está muy activo en la tierra, trabajando. Así que en Génesis 1:26 dice que específicamente que el hombre debe señorear en toda la tierra. La tierra fue usurpada, robada por Satanás. Por consiguiente, debe ser gobernada por el hombre, el representante de Dios. Eso es lo que nosotros los seres humanos tenemos que tener en la mente, que fuimos creados para recobrar la tierra que Satanás ha robado. Satanás es el ladrón, así lo dice la Escritura. Él es el que roba, ha venido a matar y a robar. Entonces nuestra tarea es recuperar la tierra, representar la autoridad de Dios aquí en la tierra. El hombre debe señorear en toda la tierra, ya que la tierra fue usurpada. Por consiguiente, debe ser gobernada por el hombre, el representante de Dios. Recuerde que la esfera del dominio que Dios confió al hombre incluye 3 secciones: los mares, la morada de los demonios. Los demonios habitan en los mares, esa es su morada. Entonces, nosotros tenemos que tener dominio. El dominio que Dios confió al hombre incluye los mares, la morada de los demonios, el aire, el lugar donde están Satanás y sus ángeles caídos, y la tierra, el campo, donde Satanás tiene sus actividades.
Cuando el Señor Jesús estuvo sobre esta tierra, tuvo que vencer a Satanás, a los ángeles caídos, a los demonios, por donde quiera que Él iba. Fue la razón por la cual el Señor Jesús reprendió el viento y las olas durante la tempestad. El viento procedía de los ángeles caídos que estaban en el aire, y las olas venían de los demonios que estaban en el agua. El Señor dijo al viento: callad, y a las olas: aquietaos. Enseguida el viento cesó y las olas se calmaron. Los ángeles caídos y los demonios fueron sometidos y dominados por nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, en el verso 23. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, en el verso 23. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se le acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. En verso 26 él les dijo: ¿por qué os acobardáis, así hombres de poca fe? Qué importante aquí, porque el Señor exhorta a los discípulos y los llama hombres de poca fe. Dice aquí mismo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, en el verso 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguían grandes multitudes. Y aquí se le acercó un leproso y lo adoró, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante quedó limpio. Entonces Jesús dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Y así vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a someter a Satanás. Satanás está en la tierra causando problemas. El Señor vino a someterlo. En el verso 18 dice: viéndose Jesús rodeado de una multitud, mandó pasar al otro lado, y se acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las olas tienen sus madrigueras, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En el verso 23, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que él levantó en el mar una tempestad, aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se le acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvame, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué os acobardáis, así hombres de poca fe? Entonces él, levantándose, reprendió los vientos al mar, y sobrevino gran calma. Los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué clase de hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? No se reprende lo que no tiene vida, sino lo que tiene personalidad. El rey reprendió a los vientos y el mar debido a que en los vientos estaban los ángeles satánicos caídos y en el mar se encontraban los demonios. Los ángeles caídos que están en el aire y los demonios que están en el agua se pusieron de acuerdo para impedir que el rey fuera al otro lado del mar, porque sabían que allí echaría fuera a los demonios. Qué importante. Nuestro planeta Tierra está invadido por ángeles caídos y demonios, pero Dios nos ha dado la autoridad para someterlos. En la Biblia, Satanás
es tipificado por la serpiente antigua, Génesis 3:1, Apocalipsis 12:9. Satanás es llamado la serpiente antigua. Él se ha envejecido. Desde que apareció por primera vez en Génesis 3, en la creación original, Dios tenía un solo propósito: expresarse a sí mismo. Pero debido a la rebelión de Satanás, Dios tiene ahora otro propósito: vencer a su enemigo. Por consiguiente, Él creó al hombre a su propia imagen para que los expresara. Le dio señorío para que venciera a su enemigo. Ambas cosas deben cumplirse. Necesitamos su señorío para someter a su enemigo, Satanás. Debemos expresar a Dios y vencer a Satanás en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria, nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los hijos de Dios, tenemos que expresar a Dios y tomar la autoridad de Dios, someter a Satanás en nuestra vida diaria. El enemigo de Dios está atrás de toda la escena. Si nosotros, cuando tenemos algún problema con alguien, nosotros en vez de representar a Dios, intercambiamos ofensas. Es decir, aquella persona me dice y yo le digo, él me dice de una forma y yo le contradigo. El enemigo de Dios está atrás de todas las cosas. Intercambiar ofensas. Nunca se vencerá a Satanás. Así no se vence. Cuanto más alegamos nosotros con las personas, o aún con los de la familia, más terreno gana Satanás. La única manera de vencer a Satanás es pedirle perdón al Señor, arrodillarnos, orar, invocar su nombre y pedirle que él ate a la serpiente. El segundo aspecto de la intención de Dios al dar señorío al hombre es recobrar la tierra. Génesis 1, 26 al 28. El hombre ha de señorear sobre la tierra, sojuzgarla, conquistarla, puesto que es necesario conquistar la tierra, queda implícito que el enemigo ya está allí y que se libre una guerra. Por consiguiente, debemos luchar y conquistar. Satanás ha usurpado y sigue usurpando a la tierra. Mire la condición de la sociedad actual, cómo está. Mire cómo el enemigo sigue usurpando toda la tierra. Dios desea recobrar la tierra. La tierra se ha convertido en un lugar crítico, un lugar que Satanás desea conservar en su poder y que Dios quiere recuperar. Esto es lo que nosotros debemos de pensar. Nosotros somos testigos de la condición actual que hoy se vive en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros conquistar la tierra si vemos que el ladrón más y más y más se adueña no solo de la tierra, sino de las personas? Las personas, los seres humanos le echan la culpa a las autoridades, pero las autoridades no tienen toda la culpa. La culpa la hemos tenido todos nosotros por no buscar la palabra de Dios y no buscar a Dios. Nosotros somos responsables de que las cosas estén de esta manera. Es muy lamentable ver cómo Satanás se ha adueñado de la tierra y se ha adueñado de las cosas y se ha adueñado de las personas. Es muy lamentable la situación que está sucediendo en nuestra sociedad. Ayer mismo estaba yo escuchando cómo un joven mató a su mamá y mató a su abuelita y los metió en el refrigerador.
¿Esto es normal en una persona? ¿De dónde viene toda esta perversidad? ¿Por qué el hombre se ha llenado de tanta maldad y tanta perversidad? Porque Satanás no solamente ha robado la tierra, sino ha robado a las personas. Las ha hecho como él quiere hacerlas. Esto es muy lamentable. Entonces, ¿dónde queda la imagen, la semejanza y el señorear del ser humano? Esto es para lo que fuimos creados, sin embargo, no se ve. Aunque los hombres fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios, todos los seres humanos, pero no tienen la realidad de Dios. Entonces Satanás sigue trabajando para seguir obteniendo la tierra y las personas. Entonces Dios para eso creó al hombre, para recuperar la tierra. Es decir, que la batalla que se está librando hoy es por la tierra. El que obtenga la tierra será el ganador. Si Satanás puede conservar la tierra en su mano, tendrá la victoria. Si Dios la puede recuperar, obtendrá la victoria. Dice el Salmo capítulo 8 en el verso 1: oh Señor, cuán gloriosa es la tierra, cuán admirables es tu nombre en toda la tierra. La oración del Señor en Mateo 6:10 es sobre la tierra. Venga tu reino aquí en la tierra. El problema no está en el cielo, sino aquí en la tierra. Debemos pelear para recobrar la tierra. Esa es nuestra meta. Para eso fuimos creados, para someter a Satanás y recobrar la tierra. Si todos nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, nos uniéramos y peleáramos contra el enemigo, pero es muy lamentable que el enemigo también ha enfrentado a los mismos creyentes unos con otros, los ha dividido y los ha separado y los enfrenta para que no lleven a cabo el propósito de Dios. En el milenio la tierra será el reino de Dios. Eso se revela en Apocalipsis capítulo 11 en el verso 15. Apocalipsis capítulo 11 en el verso 15. 11:15 de Apocalipsis. Dice la escritura así, de esta manera: el séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían: el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto es muy importante, porque este reino satánico llegará a su fin. El reino de este mundo ha pasado a nuestro Señor Jesucristo. El verso 16 dice: y los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus esclavos los profetas, y a los aptos y los que temen tu nombre, a los pequeños grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Esto sucederá en el milenio. En la eternidad, la morada de Dios bajará a la tierra.
En la eternidad, la morada de Dios bajará a la tierra. Capítulo 21, en el verso 1. Pongamos mucha atención, porque Dios va a bajar a morar a la tierra. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existirá. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Es decir, este sistema y este mover de este mundo llegará a su fin. Esto se va a terminar. Parece ser que Satanás, con su astucia y sus engaños, está engañando a mucha gente, haciéndoles creer que él va a estar por siempre aquí, pero va a llegar el momento que su fin se va a terminar. Este mover se va a acabar. Entonces muchos cristianos sueñan con ir al cielo. En el milenio la tierra será el reino de Dios. Eso se revela en Apocalipsis 11:15. Cuando el Señor Jesús venga a inaugurar el milenio, toda la tierra se convertirá en el reino de Dios. Es decir, antes de que entremos a la eternidad, viene primero el reino de Cristo aquí en la tierra, es decir, el milenio. En ese tiempo, en el milenio, toda la tierra se convertirá en el reino de Dios. Entonces Dios recuperará en el milenio toda la tierra. Muchos creyentes sueñan con vivir en el cielo. Ellos dicen que Cristo fue a preparar unas moradas, unas residencias, para cuando ellos mueran. Cuando ellos mueran, dicen que Dios se los va a llevar para el cielo. Sin embargo, Dios descenderá a la tierra. Juan 14:1, un pasaje muy mal interpretado por muchos creyentes. San Juan, capítulo 14, en el verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Qué tremendo. En verdad sí necesitamos que Dios nos abra nuestros ojos. ¿Por qué? Porque aquí donde dice que la casa de mi Padre se refiere a la iglesia. La iglesia es la casa del Padre. En la iglesia hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy a preparar ese lugar. Cuando dijo voy a preparar ese lugar, estaba hablando de su muerte. Él fue a la cruz para prepararnos ese lugar. Y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando nosotros aceptamos al Señor y lo recibimos, nosotros estamos en la misma presencia de Dios. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros estamos sentados en el mismo lugar del Señor, porque somos uno con el Señor. Entonces, esta interpretación de que el creyente al morir se va a ir al cielo a vivir y que el Padre le está haciendo unas casas materiales es una equivocación, porque Dios va a bajar, como dice Apocalipsis 21, 1 y 2, va a bajar del trono de Dios en el cielo a estar en la tierra. Dios bajará a la tierra a reinar en la eternidad. Nosotros queremos ir al cielo, pero Dios va a bajar a la tierra. Es verdad también, aquí hay algo muy importante. Es verdad que algunos creyentes sí irán al cielo. No todos los creyentes.
No todos los creyentes van a ir al cielo. Hay algunos que sí van a ir. Apocalipsis capítulo 12. Aquí vamos a encontrar un grupo de creyentes que sí va a ir al cielo, pero no van a morar allí. Ellos van a bajar con el Señor a la tierra. Apocalipsis capítulo 12. Dice en el capítulo 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como diese. Aquí dice que esta mujer va a dar a luz. ¿Qué va a dar a luz esta mujer? Esta mujer representa a la iglesia. El hijo varón son los vencedores. Los vencedores son los que sí irán hasta el trono de Dios. Dice en el verso 5, ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para allí sustentarla por 1270 días. Estos mismos vencedores, este hijo varón mismo, hoy existe aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estos van a producir que Cristo regrese. A veces nosotros pensamos que como nosotros andamos fríos y como nosotros andamos quizás hasta muy mundanos y carnales, pensamos que todos los creyentes andan así, pero no. Quisiéramos encontrarnos por ahí alguien que tenga esta calidad, que no solamente fue creado a la imagen y semejanza de Dios, sino que también hoy está señoreando y sometiendo a Satanás en toda la esfera, en todo el tiempo y en todo su mover de vida. ¿Dónde están esos creyentes? Pero existen. Hoy existen dentro de la iglesia. Ellos son los que están sometiendo a Satanás y están representando a Dios en la tierra. Este hijo varón va a pastorear con vara de hierro a todas las naciones, dice, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Aquí tenemos que también afirmar que aquí no está hablando de Cristo, sino de los vencedores, el hijo varón. La mujer que representa a la iglesia fue llevada al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. Después estalló una guerra en el cielo. Es decir, estos mismos vencedores que están aquí y que existen y que hoy se encuentran aquí en la tierra, estos mismos, cuando ya sean arrebatados hasta el trono de Dios, llevan un plan y un propósito. Es decir, que lo que Dios planeó, estos hombres lo están cumpliendo y lo van a cumplir. Dios hizo al hombre para someter a Satanás y el hombre debe representar la autoridad. Pues estos mismos vencedores van a ser arrebatados y van a provocar una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearán contra el dragón y peleará el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, estos mismos vencedores van hasta el trono y pelean y mandan a Satanás para la tierra. Satanás no tendrá ya el permiso de ir hasta el trono de Dios. Dice, y fue arrojado, el verso 9, el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo, Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. El verso 11 dice: ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Estos hombres, que se habla aquí, se refiere a creyentes vencedores, quienes constituyen el hijo varón mencionado en el verso 5. Ellos han sido estorbados y calumniados. El enemigo de Dios, dice, han sido calumniados por el enemigo de Dios, es decir, por Satanás, a quien vencieron. Estos que están hasta el trono de Dios vencieron a Satanás aquí en la tierra, negando su alma hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en la tierra. Y dice: ay de la tierra y del mar, porque el diablo descenderá a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, cuando Satanás se ha arrojado aquí a la tierra, la situación que hoy nos estamos viendo es una situación perversa, pues cuando él baje, esta situación se convertirá 4 o 5 veces más perversa, porque Satanás va a bajar enojado. Entonces, este grupo de creyentes sí van a ir al cielo, pero llevan un propósito: aventar a Satanás hacia abajo. Apocalipsis 14 de Apocalipsis. Aquí vemos otro grupo. Después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tienen el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie puede aprender el cántico sin aquellos 144,000 que fueron comprados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no falla la mentira, pues son sin mancha. Este grupo de creyentes que está hablando aquí irán hasta el tercer cielo. Hoy están aquí en la tierra pidiéndole al Padre que venga a su reino y se establezca en la tierra, que se haga su voluntad. Estos vencedores que hoy nos habla aquí Apocalipsis se encuentran aquí en la tierra orándole al Padre para que su reino baje a la tierra, y ellos son los que están luchando contra Satanás. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no falla la mentira. Este tipo de personas existen hoy aquí en la tierra. Yo no sé dónde están, no sé, pero existen. Hay personas que están entregadas al 100% al Señor, y en su boca no falla la mentira, pues son sin mancha. Hoy
Esto es lo que Dios quiere para todos nosotros, sus hijos. Hacernos victoriosos. Si usted quiere ir al cielo, si usted quiere ir hasta el trono de Dios, necesita ser un victorioso, un vencedor, como este ejemplo de los 144,000. Déjenle digo algo sobre los 144,000. Estos 144,000 significa, este número 144,000 significa, es un número simbólico. 144,000 es el resultado de multiplicar 1000 por 12 por 12. El número 12 significa compleción en la administración de Dios eterna. ¿Qué significa compleción? Nosotros necesitamos alcanzar la compleción. Necesitamos ser participantes de los 144,000. Es decir, llegar a ser igual a Dios en vida y naturaleza. Compleción. El número 144,000 significa compleción, significa completo, feliz. No desear otra cosa que no sea Dios. Satisfecho. Para esto necesitamos trabajar para alcanzar la compleción. Esto es lo que significa 144,000. Compleción de compleciones. 144,000. Queremos ser de los 144,000. Necesitamos alcanzar la compleción, es decir, la perfección, ser igual a Dios en vida y naturaleza. Capítulo 15 de Apocalipsis. Este es otro grupo de vencedores. En el capítulo 15 de Apocalipsis dice: viene el cielo otra señal grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia y su imagen, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo y el templo del tabernáculo, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidas de lino limpio, resplandeciente y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Si usted quiere entrar y llegar y ir hasta el tercer cielo, tenemos que tener nosotros que verdaderamente buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y para poder nosotros estar en su presencia y ir al tercer cielo, necesitamos tomar el señorío, la imagen y la semejanza de Dios aquí en la tierra. Es una mentira, es un error decir que todos los creyentes se van a ir hasta el tercer cielo. Ese es un engaño. Para ir hasta el tercer cielo necesitamos
primeramente ser transformados y conformados aquí a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 15 encontramos a unos creyentes que vencieron al anticristo al no dejarse marcar por la bestia. Murieron como mártires. Es decir, que la iglesia pasará, la mayoría de la iglesia pasará por la gran tribulación y algunos serán muertos por el anticristo y otros vivirán hasta el final de la tribulación. Esto es para los que anhelan querer ir hasta el tercer cielo. Necesitamos verdaderamente representar a Dios aquí en la tierra, tomar su autoridad. Algunos dirán, algunos tal vez dirán que esto es muy difícil. Pero para el hombre es difícil, pero para Dios nada es difícil. Hoy existen creyentes que están enfrentándose a Satanás y tomando el señoreo aquí en la tierra. En la Biblia Satanás es tipificado por la serpiente antigua. Satanás es llamado la serpiente antigua. Es decir, Satanás se ha envejecido. Estos creyentes que vimos, dice que no se habían contaminado espiritualmente. Tendremos nosotros que ver todos estos pasajes que hemos leído para que sea nuestra meta, nuestro propósito como seres humanos. Entonces, el Señor nos habla hoy en este día que Dios creó al hombre con esta intención. Satanás lo sabe. Satanás sabe que nosotros, los seres humanos, fuimos creados para tomar la autoridad de Dios aquí en la tierra, para someterlo. Él lo sabe muy bien. Por eso, Satanás se ha llevado a multitud de personas para destruirlos y no lleven a cabo para lo que fuimos creados. Entonces, tenemos que tomar esta autoridad. El hombre debe ejercer la autoridad de Dios para que el reino de Dios venga a la tierra, a fin de que la tierra, para que a fin de que aquí en la tierra se cumpla la voluntad de Dios y se manifieste la gloria de Dios. Entonces, Satanás, su propósito es destruir al hombre que Dios había creado. El propósito de Satanás es destruirlo. Por eso vemos que con grande ira y con muy empeñado con sus aliados, esto es lo que busca, destruir al hombre. También vimos que Adán no pudo cumplir este propósito, el propósito de Dios. Pero vemos que el segundo hombre, Cristo, sí ejerció el señorío. Entonces el señorío empezó con Cristo. Cristo también dio a sus discípulos autoridad sobre todo poder de Satanás. Lucas capítulo 10, verso 19. El Señor Jesús dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Fíjese bien lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, en el verso 29. Cuando nosotros podemos ver y podemos entender para lo que fuimos creados, entonces nuestra manera de pensar va a cambiar totalmente. Porque nuestros planes y nuestros propósitos, si son mundanos y son materiales, van a desaparecer. Porque ahora nuestra manera de pensar es diferente. Ya no estamos preocupados por las cosas materiales. Estamos preocupados para que se cumpla la voluntad de Dios en mí. Qué importante. Qué importante es que nosotros cumplamos
10:19 del Evangelio. He aquí os doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Qué importante. Dios nos ha dado la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Las serpientes representan a Satanás y los escorpiones a los ángeles caídos y a los demonios. Doy autoridad. Nosotros tenemos la autoridad para someter a Satanás, representado por serpientes y escorpiones. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 28, en el verso 18. 28, 18 del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 28, en el verso 18, dice la escritura de esta manera. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el 28, en el verso 16, y los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado, y cuando le vieron, adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad que Dios le dio a Cristo, esa misma autoridad el Señor nos la ha dado a nosotros. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 16, en el verso 18. Mateo capítulo 16, en el verso 18. Nosotros tenemos la autoridad. Nosotros podemos atar a Satanás y desatarlo. Cuando tengamos algún problema, tenemos que atar al enemigo. Mateo capítulo 16, en el verso 18. Dice así la escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado. Nosotros tenemos la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. Dios nos ha legado esa autoridad. Nosotros debemos echar mano de la autoridad que Dios nos ha dado. Nosotros debemos señorear sobre Satanás, someterlo. Nosotros tenemos la autoridad. Tenemos que aplastar a Satanás. Dice Romanos capítulo 16, en el verso 20. Romanos 16, 20 de Romanos. Dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Oiga, hermano, nosotros tenemos la autoridad, el señorío de someter a Satanás. Cuando veamos algún problema, tenemos que atar al enemigo. Cuando veamos que Satanás se está levantando aún en nosotros mismos, tenemos que atarlo en nosotros mismos. Tenemos la autoridad de Dios. Dios nos ha dado esa autoridad. Para eso fuimos criados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos creados para someter al enemigo. ¿Cuántos queremos ser uno de los vencedores que irán hasta el tercer cielo? ¿O cuántos anhelan este deseo de ir al tercer cielo? Anhelamos ir hasta el tercer cielo, hasta tu templo, Señor. Haznos victoriosos en Cristo Jesús. Amén.